Le comento que hay una propuesta de la Alianza por la Justicia Fiscal de Fundar México, Oxfam México, FESMEC y otras organizaciones para, decirlo en términos coloquiales, aumentar los impuestos a los más ricos. Se propone solucionar la falta de progresividad y acabar con beneficios fiscales de los que más tienen. Pero ¿en qué consiste? ¿De qué viene? ¿Cuáles son las propuestas específicas en cuanto a esas tasas que dicen que no son suficientemente progresivas, los beneficios fiscales injustos, los ingresos de capital con tratamientos preferenciales? Pues para entender un poquito mejor esto, le agradezco enormemente que nos tome la llamada Ana María Morales. Ella es investigadora del Programa de Justicia Fiscal de Fundar y autora justamente del documento, coautora del documento Propuestas de Reforma al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, junto con Iván Benumea Gómez. Ana María, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Hola David, buenos días. Muchas gracias más bien a ustedes por la invitación. ¿Cómo surge la idea de esta propuesta? ¿Qué es lo que ustedes analizan, encuentran que los lleva a llevar sobre la mesa la posibilidad de esta reforma? Antes de que esto como digamos como preludio a que luego, pues por favor Ana María, nos expliques en qué consistirían esos cambios, en qué consistiría esa reforma. Sí, claro, muchas gracias. La propuesta de reforma al ISR está enmarcada en una serie de propuestas que, como tú bien dijiste, vienen por parte de la Alianza por la Justicia Fiscal, que es un grupo de varias organizaciones que hemos venido trabajando ya por casi 2 años, propuestas para fortalecer el sistema fiscal mexicano y aumentar su progresividad, es decir, que sea un sistema más justo, que los impuestos recaigan más sobre las personas que más tienen y que el peso de los impuestos sea menos para las personas que menos dinero tienen. Esta propuesta de ISR a personas físicas hay que entenderla desde el punto de vista que también hemos hecho otras propuestas en materia de impuestos locales, en materia de impuestos ambientales, también en mejorar la gobernanza del gasto, es decir, mejorar cómo es que se ejecuta el gasto, porque entendemos que no podemos pedir más impuestos sin tampoco mejorar la forma en que se utiliza el gasto. Y en específico hemos proyectado 3 problemas, o hemos estudiado 3 problemas que tiene el ISR a personas físicas en nuestro país. El primero de ellos es que, como tú sabes, las tasas que se aplican por los ingresos de las personas en México aumentan conforme aumenta el dinero que reciben las personas, ya sea por salarios, ya sea por honorarios o ya sea por ingresos de capital. Esas tasas aumentan progresivamente para los salarios. Sin embargo, algunas rentas de capital tienen beneficios diferentes o tratamientos diferentes que hacen que una persona que, por ejemplo, tenga ingresos porque vendió una acción de una empresa en el mercado de valores o porque vendió su casa, etcétera, que son ingresos de capital, esos ingresos tienen un tratamiento distinto, tienen tasas en algunos casos inexistentes y en algunos casos menores que las que tienen las personas asalariadas. Esos serían como uno de los primeros problemas que hemos detectado. El segundo es que para las personas que perciben ingresos por salarios, y al momento en que el SAT te ubica en algún tramo de ingresos para decir, esta persona debe pagar una tasa del 6% o esta persona debe pagar inclusive la tasa más alta en México, que es de 35%, lo que hemos notado es que conforme más aumentan los ingresos de las personas, no aumentan la misma proporción sus tasas a pagar. Entonces hay una como que el impuesto se recarga más y perjudica más a las personas que menos tienen, y entre más ganan las personas, ya las tasas como que no aumentan en la misma proporción, es decir, benefician a las personas que ya están en los últimos eslabones. Y aquí es importante decirte quiénes están ahí, porque nosotros hemos visto que son las personas que ganan más de 125,000 pesos al mes las que reciben tratamientos más beneficiosos, por así decirlo. Y a partir de ahí, personas que ganan 375,000 pesos al mes ya no ven aumentada su tasa porque la tasa máxima en México queda estacionada en 35%. Y el último problema que hemos detectado es que hay algunos beneficios fiscales
asociados al cobro del ISR que benefician únicamente al 10% más rico de la población. Por ejemplo, y te doy un caso, cuando uno presenta la declaración ante el SAT, uno puede presentar también sus gastos deducibles. Entonces, uno presenta las facturas, tal y tal, presenta sus gastos, hay una serie de gastos que pueden entrar como deducibles, y en el caso del ISR por salarios, hay una serie de deducibles que uno puede presentar, y estudios recientes también por Fundar han mostrado que quienes acceden a esos deducibles, quienes logran bajar finalmente el total de impuestos a pagar, son las personas del 10% más rico. Entonces vemos que hay tratamientos preferenciales que únicamente benefician a las personas que más tienen. Oye, y esto está súper interesante porque evidentemente con esta explicación podríamos entender que no hay una equidad recaudatoria y que pues es una falacia decir de que pues si ganas más pagas más, no, o sea, no es tan simple pues la fórmula para pagar impuestos, Ana María. Pero otra cosa que me parece también sumamente interesante e igualmente importante es que de aplicarse a las propuestas en función de esto que ustedes están analizando, se podría lograr una mayor recaudación, incluso tengo entendido que hasta ampliar la famosa base recaudatoria, porque la gente percibiría que pues ya hay más justicia, digamos, fiscal. Sí, así es. En todas las propuestas que hemos hecho, el objetivo, hay dos objetivos principales, o tres inclusive. Hacer que cada vez el sistema fiscal sea más justo en términos de lo que te mencioné anteriormente, que es que los que tienen más aporten más en un sistema que privilegia la justicia fiscal y la responsabilidad de quienes más tienen. Segundo, que pueda aportar dinero público, que pueda aumentar los ingresos del sistema fiscal, sobre todo cuando tenemos en años recientes gobiernos con una alta intención de aprobar políticas, programas sociales, proyectos. O sea, ese gobierno va a necesitar más recaudación, y estas propuestas que tenemos van en esa línea, pero sin afectar al grueso de la población que tiene ingresos menores a 125,000 pesos. Y tercero, creemos que es importante que también todo esto vaya de la mano de un mejor uso de los recursos. Por eso las propuestas en materia de gasto, que ha sido el primer documento que lanzamos hace más o menos un mes, y le invito a la audiencia que lo pueda visitar, también tienen muchas propuestas en ese sentido, porque entendemos que no es viable pensar en mayores recursos si estos no son utilizados de la mejor forma. Claro. Ahora, esto, digamos, ya está el documento que se titula y está disponible para quien lo quiera ver a detalle, o también ya vi por ahí que hay un brief, si quiere ver la versión así como resumida, el documento de propuestas de reforma al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Digamos, la propuesta ya está ahí, pero ¿ya está o ya la llevaron con los legisladores, o a quién hay que llevarla? O sea, Ana María, ¿cuál es el paso que hay que seguir para que esto avanzara? Sí, claro que sí. Mira, la propuesta puede encontrarse en el sitio web alianzajusticiafiscal.mx, y te tomo un par de minutos para explicar brevemente un par de nuestras propuestas. Lo primero es mencionar que cuando hablamos de que los ingresos por capital tienen tratamientos preferenciales, lo que estamos proponiendo es que algunos de estos tratamientos ya no se cobren a tasas reducidas. Por ejemplo, la venta de acciones que una persona puede tener de una empresa se cobra hoy en día en 10%. Lo que estamos proponiendo es que esos ingresos se agreguen al total de ingresos que una persona tiene y ya empiecen a cobrar a una tasa correspondiente, que puede llegar hasta 35% bajo el esquema actual. Eso es, por ejemplo, una de las propuestas que tenemos. Otra de las propuestas que tenemos es que el dinero o activos, es decir, casas, carros, etcétera, que una persona recibe por herencia a partir de 8 millones de herencias, o sea, 8 millones calculados, empiece a pagar una tasa progresiva. Este es un impuesto a las herencias que existe en casi la mitad de los países de la OECD y en varios países de América Latina, y creemos que eso es una forma de redistribuir el ingreso de una forma más equitativa sin afectar a las personas de menores ingresos. Y lo tercero es que proponemos
que la tasa máxima de 35% que hay hoy en nuestro país se eleve al promedio de tasa máxima que tienen los países de la OCDE, que es 42.5, pero no es de asustar que esta tasa no es para todos, es únicamente para las personas que tienen ingresos mayores a 100, o más bien este aumento de tasas es a partir de personas que ganan 125,000 pesos. Si ganas menos de 125,000 pesos al mes, tus tasas no se ven modificadas, pero sí hemos visto que las personas a partir de 183,000 pesos más o menos no aumentan sus tasas, entonces queremos llevarla a una tasa de 42.5, que no es nada raro, es justo lo que la tasa promedio en muchos países europeos. Y lo último que me pregunta sobre qué hacer con estas propuestas. Ajá, así es. Sí, creo que ahorita hay un momento, una ventana de oportunidad importante porque el gobierno, la Secretaría de Hacienda, está por presentar su paquete económico ante el Congreso. Estos son la ley de ingresos fiscales, el presupuesto público de la nación, y lo ideal sería que en el Parlamento abierto, en estas mesas de negociación que abre el Congreso para escuchar propuestas, las podamos presentar en estos espacios. Eso sería el paso inmediato, y por supuesto que también nosotras y nosotros estamos buscando espacios de incidencia e interlocución con congresistas, con senadores, que pudieran entender que estas propuestas van en la misma línea de apoyar a las personas que menos tienen y aumentar los ingresos para tantos proyectos públicos y programas sociales, porque aumentaría los ingresos. Nosotros calculamos todas estas propuestas en conjunto en más o menos un 2.5% del PIB. Sí, que hablar de esa cantidad, a lo mejor hay quien escucha ese porcentaje y dice, pues es poquito. No, es un mundo de recursos que pueden servir para la comunidad. Ana María, se nos acabó el tiempo, te agradezco mucho este acercamiento para empezar a entender esta propuesta, y si nos los permites, seguiremos en contacto. Gracias y muy buen jueves, buenos días. Claro que sí, David, muchas gracias a ustedes, buen día. Es Ana María Morales Chacón, investigadora del Programa de Justicia Fiscal de Fundar y autora del documento Propuesta de Reforma al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, coautora de ese documento que lo que busca, nos acaba de explicar, aumentar los impuestos a los más ricos para que haya equidad en ese sentido.